Mi madrastra robó el crucero sorpresa de mis hijos para sus nietos. Su excusa, se lo merecían más. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola a todos, necesito desahogarme y, quién sabe, quizás a alguien le sirva mi experiencia. Me llamo Marco, y como muchos, supongo, mi vida ha tenido sus altas y sus bajas. Estoy divorciado, pero tengo la fortuna de tener dos hijos maravillosos, Leo de 10 años y Sofía de 8, que son mi motor. El divorcio de Isabela, mi exesposa, fue complicado, no tanto por nosotros, sino por la, digamos, interferencia de mi madrastra, Elena. Pero esa es otra historia, o más bien, parte del mismo lodazal. Durante casi 3 años, me partí el lomo en el trabajo, agarrando cada hora extra que podía, cada proyecto freelance que se cruzaba. Dejé de lado mis propios gustos, mi coche, un Sentra viejito, pedía a gritos un cambio, y ni hablar de las reparaciones que necesitaba la casa que alquilo. Pero todo valía la pena por el sueño que estaba tejiendo en secreto, un crucero de lujo por el Caribe para mis hijos. Quería ver sus caritas iluminarse, quería regalarles una aventura que recordaran siempre, especialmente después de unos años económicamente ajustados y de la tensión que a veces se respiraba en la familia. Había elegido un barco enorme, con toboganes acuáticos, club para niños, todo lo que pudieran desear. Era más que un simple viaje, era una forma de decirles cuánto los amaba, de reconectar lejos de todo. Para que entiendan un poco el contexto de por qué este gesto era tan importante y por qué lo que vino después me dolió tanto, tienen que conocer a Elena. Se casó con mi padre, Ricardo, hace unos 15 años, después de que mi madre falleciera. Al principio, intenté llevar la fiesta en paz, por mi papá. Pero Elena es de esas personas que siempre buscan la manera de sacar ventaja, de manipular situaciones para su beneficio y el de su hija, mi hermanastra Laura. Recuerdo perfectamente, hace unos años, cómo Elena convenció a mi papá de invertir una buena parte de sus ahorros, que no eran muchos, en un supuesto negocio infalible de Laura. Olía a estafa piramidal a kilómetros. Yo me opuse con todas mis fuerzas, le presenté a mi padre pruebas, razones, pero Elena lo envolvió con sus lamentos y sus promesas. Obviamente, el negocio tronó y el dinero se perdió. ¿La reacción de Elena? Culparme a mí por mi mala vibra y mi negatividad, que según ella habían salado el proyecto. Así se las gasta. Bueno, volviendo al crucero. Tenía casi todo listo, el depósito pagado, solo faltaba liquidar. La fecha de salida se acercaba. Fue entonces, durante una de esas comidas dominicales obligatorias en casa de mi padre, que Elena empezó con sus indirectas. Yo había comentado, muy al pasar, que andaba trabajando mucho porque pronto me tomaría un respiro con mis hijos. Los ojos de Elena brillaron de una forma que ya conozco demasiado bien. ¡Ay, hijo, qué bueno!, exclamó con esa voz melosa que usa cuando quiere algo. Laurita también anda muy agobiada, la pobre. Sus niños, Mateo y Valentina, necesitan tanto un viajecito, pobrecitos, con lo del asma de Mateo y las alergias de Valentina, siempre exagerando cualquier achaque de sus nietos para conseguirles algo. Intenté desviar la conversación, pero la semilla ya estaba sembrada en su mente. Esa misma noche, mi papá me llamó. Su voz sonaba cansada. Aguas con tu madrastra, hijo, me dijo en voz baja. Ya sabes cómo se pone cuando se le mete una idea en la cabeza. No quiero más problemas, por favor. Entendí su mensaje, él sabía que Elena iba a intentar algo, pero no tenía la fuerza o las ganas de detenerla. Sentí una mezcla de tristeza por él y una creciente alarma. Decidí ser aún más reservado con los detalles del crucero, pero sabía que Elena no se rendiría fácilmente. La sombra de sus manipulaciones comenzaba a cernirse sobre mi sueño. Los días siguientes fueron un goteo constante de presión por parte de Elena. Si no era una llamada para quejarse de algún achaque inventado, ay, Marco,
esta presión no me ayuda nada con mi azúcar, y tú que no me comprendes. Era para hacer comparaciones odiosas sobre lo considerados que eran otros hijos con sus familias, o como los hijos de Laura, Mateo y Valentina, sí que valorarían un gesto de tu parte, no como otros. Cada palabra era un pequeño aguijón, diseñado para hacerme sentir culpable. Incluso intentó usar a otros miembros de la familia. Llamó a mi tía Carmen, la hermana mayor de mi padre, una mujer tradicional y muy respetada por todos, para contarle con voz lastimera lo estresadísima que andaba Laurita y cómo era una pena que gracias a Dios tenía posibilidades, no pareciera querer echarle una mano a su propia hermana. Por suerte, mi tía Carmen es de las que no se chupa el dedo, como ella misma dice. Escuchó a Elena con paciencia, pero no se comprometió a nada, aunque más tarde me enteré que le comentó a mi padre que Elena andaba muy rara con ese asunto del viaje. Laura, por su parte, no se quedaba atrás, aunque sus tácticas eran menos sutiles. Me empezó a mandar mensajes por WhatsApp con fotos de sus hijos, Mateo y Valentina, a veces con caras deliberadamente tristes o aburridas. Mira, Marquito, escribía, cómo se ilusionarían mis angelitos con un viajecito. Tú que eres tan bueno y puedes, piénsalo, ¿sí? Era un chantaje emocional del libro de texto, y me hervía la sangre, pero intentaba responder con evasivas, diciendo que mis finanzas no estaban para muchos trotes, lo cual era verdad en cierto modo. Porque todo se estaba yendo al crucero de mis hijos. Sintiéndome cada vez más acorralado, decidí hablar con Isabela. Aunque nuestro matrimonio no funcionó, en parte por las constantes intromisiones de Elena que yo no supe frenar a tiempo, siempre hemos mantenido una relación cordial por Leo y Sofía. Isabela tiene un carácter fuerte y conoce a Elena como la palma de su mano. No te dejes, Marco, me dijo en cuanto le conté. Esa mujer es experta en hacerte sentir el peor del mundo para salirse con la suya. Y ni se te ocurra firmar nada que te dé, sin importancia, porque ahí es donde te pesca. ¿Recuerdas lo que intentó con los papeles de la casa de tus abuelos? Asentí, recordando otro intento de Elena por beneficiar a Laura. Si quieres un consejo, continuó Isabela, habla con el licenciado Gutiérrez, mi amigo abogado. No para demandar ni nada todavía, pero para que sepas a qué te enfrentas si Elena intenta alguna de sus jugadas. Me pareció una buena idea. Una consulta informal no me vendría mal. El licenciado Gutiérrez fue muy amable, me escuchó y me explicó de forma clara las implicaciones legales que podría tener cualquier intento de fraude o falsificación. Salí de su despacho sintiéndome un poco más preparado, con una idea más clara de mis derechos y de cómo actuar si las cosas se ponían feas. Llegó el día de hacer el pago final del crucero. Estaba nervioso, pero decidido. Justo cuando iba a salir de mi casa, sonó el teléfono. Era Elena. Hijo, qué bueno que te encuentro. Oye, fíjate que tu papá y yo estábamos revisando unos papeles del seguro de la casa, y hay unas firmas que urgen, ¿no podrías pasar un momentito antes de que te vayas a tus cosas? Es rapidito. Se me heló la sangre. Recordé la advertencia de Isabela como si me la estuviera susurrando al oído. Ahora no puedo, Elena, le dije con la mayor calma que pude. Tengo un compromiso inaplazable. Si quieres, déjame los papeles y los reviso con calma esta noche o mañana. Escuché un bufido de frustración al otro lado de la línea antes de que colgara abruptamente. Respiré hondo. Esa estuvo cerca. Fui directamente a la agencia de viajes de don Javier, un viejo amigo de la familia. Liquidé el crucero. Don Javier me felicitó por el detallazo para mis hijos y me entregó los boletos electrónicos y una copia impresa de toda la reservación, detallando los nombres de los pasajeros, Marco, Leo y Sofía. Guardé esos papeles como si fueran oro. La ilusión seguía intacta, pero la sombra de Elena se sentía cada vez más amenazante. Con los boletos en mi poder y el viaje a solo unas semanas de distancia, sentí una oleada de alivio y emoción. Empecé a comprar algunas cositas para Leo y Sofía, trajes de baño nuevos, sandalias, un par de juegos de mesa portátiles. Ellos notaban mi buen humor, me preguntaban por qué sonreía tanto, pero yo solo les decía que tenía una sorpresa guardada. Quería revelarles la noticia del crucero el fin de semana, hacer algo especial.
Pero Elena es una estratega de las sombras, y cuando no consigue las cosas por las buenas, o por las no tan buenas pero directas, busca las rendijas, los puntos ciegos. Unos días después de mi visita a la agencia, la tranquilidad se rompió. Recibí una llamada urgente de mi padre. Su voz sonaba genuinamente angustiada. Hijo, por favor, ven rápido a la casa. Creo que me está dando algo. Me siento muy mal. Salí disparado. La salud de mi padre siempre había sido un tema delicado, especialmente después de un susto cardíaco que tuvo un par de años atrás. Llegué a su casa con el corazón en un puño. Elena me interceptó en la puerta principal, con los ojos enrojecidos y una expresión de profunda preocupación que, ahora lo sé, era pura actuación. Marco, qué bueno que llegas, exclamó, tomándome del brazo y arrastrándome hacia el pequeño escritorio del recibidor. Tu papá tuvo una pequeña recaída, se le subió la presión horrible. El doctor nos pidió por teléfono actualizar unos formularios para su seguro médico por si acaso, necesitamos tener todo en orden. Fírmalos aquí rapidito, hijo, mientras le preparo un té de tila. Sobre el escritorio había una carpeta con varios papeles. Elena, con una agilidad sorprendente para alguien supuestamente angustiada, me señaló dónde firmar en varias hojas. Vi encabezados que parecían de formularios médicos, consentimientos informados, cosas que parecían lógicas en una emergencia. Mi mente estaba con mi padre, imaginándomelo enfermo en su habitación. Con la guardia completamente baja, la preocupación nublando mi juicio y la presión del momento, firmé donde ella me indicó, sin leer a fondo cada cláusula. Uno de esos papeles, el crucial, estaba hábilmente colocado entre otros documentos de apariencia rutinaria. Era una autorización de cambio de beneficiario o una cesión de derechos redactada de forma tan ambigua que podía aplicarse a muchas cosas, incluyendo reservaciones de viajes. Mi padre, mientras tanto, estaba en su habitación, después supe que Elena le había dado un calmante suave para sus nervios y le había dicho que exagerara sus síntomas si yo preguntaba. Todo para crear la atmósfera perfecta para su engaño. Pasaron 2 días. Yo llamaba a mi padre y él me decía que ya se sentía mejor, que solo había sido un susto. Me sentí aliviado. Y entonces, la llamada que lo cambió todo. Era don Javier, el agente de viajes. Su voz era grave, incómoda. Marco, qué pena molestarte, pero necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre el crucero. Bueno, Elena, tu madrastra, vino a la agencia esta mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Elena, ¿qué quería?, pregunté, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. Don Javier suspiró. Mira, Marco, llegó muy afligida. Me dijo que habías tenido una emergencia familiar terrible, que lamentablemente tus hijos ya no podrían ir al crucero por un compromiso escolar impostergable que les surgió de la nada. Me contó, con lágrimas en los ojos, que para no perder el dinero del viaje, tú habías decidido, en un acto de generosidad enorme, cederles los lugares a Laura y sus hijos, Mateo y Valentina. Ya que ellos sí estaban disponibles y necesitaban tanto esa alegría. Para ser honesto, Marco, me sonó raro, pero me presentó una autorización firmada por ti. La descripción del documento coincidía con uno de los papeles que yo había firmado en medio de la supuesta crisis de mi padre. Elena había pagado la tarifa de cambio de nombres en efectivo, para agilizar todo, según le dijo a don Javier. Él, conociendo a Elena de años y su capacidad de persuasión, y ante un documento aparentemente legítimo y una historia tan bien montada, accedió al cambio, aunque me confesó que se quedó con una espinita. Colgué el teléfono. No sentía rabia, sino un frío glacial que me paralizaba. Conduje como autómata a casa de mi padre. Al entrar, la escena me golpeó como un mazazo. Elena, Laura, Mateo y Valentina estaban en la sala, revisando con júbilo los folletos del crucero, los mismos que yo había guardado con tanta ilusión. Antes de que pudiera articular palabra, Elena levantó la vista y me sonrió con una suficiencia que me revolvió el estómago. Marco, hijo, qué oportuno. Justo les estábamos contando a los niños la maravillosa noticia, qué detallazo de tu parte cederles el viaje.
De verdad que Mateo y Valentina se lo merecen más, este viaje será una bendición para ellos después de su año tan difícil. Ya ves, tus hijos siempre lo tienen todo, a todas horas los consientes. Esto es una oportunidad única para ellos. Laura asintió, con una sonrisa idéntica a la de su madre. Sí, Marco, no seas egoísta, es por los niños. Mateo y Valentina empezaron a saltar y a gritar, nos vamos de crucero, gracias, tío Marco. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ahí estaba yo, en medio de la sala de mi padre, escuchando cómo mis supuestos sobrinos celebraban el viaje que yo había planeado con tanto amor para mis propios hijos. Todo gracias a la manipulación experta de Elena y la complicidad de Laura. Cualquier otro en mi lugar quizá habría explotado, habría gritado, pero en ese momento, una extraña calma se apoderó de mí. O quizás era el shock. Respiré hondo, muy hondo, mientras sus voces y la sonrisa triunfal de Elena resonaban en mis oídos. Recordé vagamente las palabras del licenciado Gutiérrez sobre mantener la cabeza fría si llegaba un momento así. Necesito revisar unos documentos y hacer unas llamadas, dije finalmente, con una voz que me sorprendió por lo serena que sonaba, aunque por dentro sentía un volcán a punto de hacer erupción. Hablamos después. Me di la vuelta sin esperar respuesta y salí de allí. La expresión de desconcierto en las caras de Elena y Laura fue casi imperceptible, pero la noté. Esperaban una confrontación, gritos, súplicas, algo que ellas pudieran manejar con sus tácticas habituales de victimización o contraataque. Mi frialdad las descolocó, y eso, en ese instante, fue mi única pequeña victoria. Lo primero que hice fue llamar a Isabela. Le conté todo, desde la supuesta recaída de mi padre hasta la escena en la sala. Isabela escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo, sabía que esa víbora haría algo así. No te preocupes, Marco, no estás solo en esto. Vamos a hablar con el licenciado Gutiérrez ahora mismo. Y así fue. Nos reunimos de emergencia con el abogado. Le expliqué con detalle el engaño de la firma, cómo Elena había aprovechado mi preocupación por la salud de mi padre. El licenciado Gutiérrez escuchó atentamente, revisó la copia de la autorización que don Javier me había enviado por correo electrónico. Esto es dolo contractual, Marco, y posiblemente falsificación si el contenido del documento fue alterado o si te hicieron firmar algo totalmente distinto a lo que te dijeron. Tenemos un caso sólido, pero necesitamos todas las pruebas posibles. Empezamos a movernos. Primero, hablé de nuevo con don Javier. El pobre hombre se sentía fatal, profundamente avergonzado por haber sido engañado tan fácilmente. Se ofreció a redactar una declaración jurada detallando la visita de Elena, los argumentos que usó, la historia que inventó sobre el compromiso escolar de mis hijos. Y como ella insistió mucho en que yo estaba muy ocupado y no quería ser molestado con detalles. Su testimonio sería crucial. Luego vino la parte más difícil, hablar con mi padre. Fui a verlo, esta vez a solas. Estaba destrozado, pero no por la recaída, sino por la culpa. Entre lágrimas, confesó todo. Elena lo había manipulado, le había dicho que exagerara sus síntomas, que era la única forma de que yo entendiera la necesidad de los hijos de Laura. Le había hecho sentir que si no la apoyaba en esto, ella se iría y lo dejaría solo. Me tiene amenazado, Marco, sollozó. Dice que ya está harta de que yo no piense en su familia, en Laura y los niños. Sentí una punzada de lástima por él, por la trampa en la que vivía, pero también una profunda decepción. Su debilidad había permitido que Elena llegara tan lejos. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que si quería empezar a recuperar mi confianza, y sobre todo, la de sus nietos, tendría que decir toda la verdad cuando llegara el momento. Asintió, derrotado. La cereza del pastel llegó de la forma más inesperada. Laura, en su infinita arrogancia y estupidez, le envió un mensaje de voz a una prima nuestra, con quien Isabela tiene una buena relación. En el audio, Laura se jactaba, entre risas, «Ay, prima, no sabes, mi mamá es una genia. Le sacó el crucero a Marquito para mis nenes, ya era hora de que nos tocara algo bueno de ese lado». El viejo Nipío dijo, jajaja, imagínate la cara de tonto que se le quedó a Marco.
La prima, una mujer decente y que siempre ha visto con malos ojos las artimañas de Elena y Laura, se indignó tanto que se lo reenvió inmediatamente a Isabela, quien me lo mostró. Era la prueba de la premeditación y la burla. Finalmente, decidí hablar con mi tía Carmen. Le conté toda la historia, con pelos y señales. Ella, como siempre, me escuchó con su sabiduría característica. Hijo, me dijo, Elena intentó ponerme de tu contra hace unos días, pero yo no me chupo el dedo. Siempre me pareció muy sospechosa esa urgencia que tenía por el viaje de tus sobrinos. Cuenta con mi apoyo moral, Marco. Hay que ponerle un alto a esta mujer. Con todas estas piezas, la declaración de don Javier, la confesión de mi padre, el audio de Laura, el apoyo de Isabela, tía Carmen y la asesoría del licenciado Gutiérrez, el plan comenzó a tomar forma. No sería una simple confrontación. Sería un jaque mate. Con todas las pruebas en mano y una estrategia clara delineada por el licenciado Gutiérrez, decidí que era el momento de la confrontación final. Pero no iba a ser en territorio de Elena, donde ella pudiera controlar el ambiente con sus dramas y manipulaciones. Alquilé un pequeño salón de eventos por un par de horas, un lugar neutral, casi como una sala de juntas. Cité allí a Elena, a Laura y a mi padre para una reunión familiar urgente e importante. Les pedí puntualidad. Por supuesto, Isabela me acompañaría, y el licenciado Gutiérrez estaría presente como mi representante legal. Para añadir un peso moral incontestable, también invité a mi tía Carmen, cuya sola presencia sabía que incomodaría profundamente a Elena. Llegaron puntuales, pero con cara de pocos amigos. Elena intentó tomar la iniciativa. Bueno, Marco, ¿qué es esto tan misterioso? Alquilaste un salón para decirnos que ya recapacitaste y que entiendes que fue lo mejor para... Silencio, Elena, la corté en seco, con una autoridad que ni yo mismo sabía que poseía. Hoy vas a escuchar. Todos ustedes van a escuchar. El licenciado Gutiérrez tomó la palabra primero, presentándose formalmente y explicando el motivo de la reunión, esclarecer las irregularidades en torno a la reserva de un crucero. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Comencé mi exposición. Con calma, pero con una firmeza inquebrantable, relaté mi esfuerzo de 3 años para ahorrar para ese viaje, la ilusión que tenía de sorprender a mis hijos. Luego, pasé a los hechos. Primero, la copia del documento que había firmado bajo engaño en casa de mi padre, durante la supuesta emergencia médica. El licenciado Gutiérrez explicó con lenguaje claro y conciso las implicaciones legales del dolo y la posible falsificación, citando artículos del Código Civil. Elena palideció visiblemente. Luego, llamé a don Javier, quien había accedido a estar presente. Con voz clara y profesional, don Javier leyó la declaración jurada que había preparado, detallando la visita de Elena a su agencia, la historia inventada sobre el compromiso escolar de mis hijos, las lágrimas de cocodrilo. Y la presentación del documento firmado que ahora sabíamos había sido obtenido mediante engaño. Elena intentó interrumpir, diciendo que don Javier seguro se confundía, que ella jamás haría algo así. Ah, no, intervino Isabela, con una sonrisa helada. Sacó su teléfono. Entonces quizás esto refresque tu memoria, Laura. Y reprodujo el mensaje de voz. La sala se quedó en un silencio sepulcral mientras la voz de Laura, llena de burla y presunción, se jactaba de cómo su madre le había sacado el crucero a Marquito y como el viejo Nipío dijo. Laura se encogió en su asiento, su rostro pasando del rojo al blanco. Intentó balbucear que solo estaba bromeando, que no era para tanto. ¿No era para tanto, Laura?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Robarle la ilusión a 2 niños no es para tanto? Y entonces, el golpe de gracia. Presenté un informe médico reciente de mi padre, de su cardiólogo de cabecera, fechado apenas una semana antes de la supuesta recaída grave. El informe indicaba que mi padre estaba estable, con sus padecimientos crónicos bajo control, nada que sugiriera una emergencia inminente. Todas las miradas se volvieron hacia mi padre. Él, con la cabeza gacha y la voz temblorosa, finalmente habló. Es verdad, susurró. Elena. Elena me obligó.
Me dijo que si no la ayudaba a que los niños de Laura tuvieran ese viaje, me dejaría. Que ya estaba harta de que yo no pensara en su familia. Me hizo exagerar mis síntomas para que Marco firmara esos papeles sin leer. La confesión de mi padre fue como un trueno. Tía Carmen negó con la cabeza, visiblemente decepcionada de su hermano, pero más aún de Elena. Me puse de pie. Elena, Laura. Sus acciones no solo son moralmente reprobables, sino que, como ya explicó el licenciado, tienen consecuencias legales serias. Licenciado Gutiérrez, por favor, proceda inmediatamente con la notificación formal a la línea de cruceros sobre el fraude cometido, exigiendo la cancelación de cualquier reserva a nombre de Laura Fuentes o sus hijos, y el reembolso íntegro a mi cuenta, citando fraude, falsificación de firma en contexto y dolo. Si la línea de cruceros se niega o pone trabas, iniciaremos la demanda civil por fraude y consideraremos la denuncia penal por falsificación y los delitos que resulten. Y en cuanto a esta familia, mi voz se endureció. Miré a Elena y a Laura con todo el desprecio que sentía. No quiero volver a verla cerca de mis hijos, ni cerca de mí, hasta que ofrezcan una disculpa sincera, pública y frente a mis hijos si es necesario. Hasta que restituyan cada centavo que he gastado en esta farsa, incluyendo los honorarios del abogado y una compensación por el daño emocional causado a Leo y Sofía. Padre, me volví hacia él, lamento profundamente que hayas permitido que esto llegara tan lejos. Tu complicidad, aunque sea por miedo, tiene un precio. Necesitarás mucha terapia y acciones muy concretas para empezar a reconstruir nuestra confianza. Finalmente, miré a mi tía Carmen. Tía, gracias por tu presencia, por tu integridad. Significa mucho para mí. Ella sintió con una leve sonrisa. Elena abrió la boca para gritar, para empezar uno de sus conocidos melodramas, pero el licenciado Gutiérrez la interrumpió con una frialdad profesional implacable. Señora, le aconsejo que guarde silencio. Cualquier arrebato o declaración falsa en este momento solo empeorará su situación legal. Ya hemos documentado suficiente. Elena se desinfló. Laura rompió en un llanto silencioso pero desconsolado. Ricardo no levantaba la vista del suelo, completamente avergonzado y derrotado. La meticulosidad de mi plan, la solidez de cada prueba presentada, la presencia del abogado y la autoridad moral de tía Carmen los habían desarmado por completo. Estaban acorralados, expuestos y humillados. Sin decir una palabra más, Isabela, el licenciado Gutiérrez y yo nos levantamos y salimos del salón, dejando a tía Carmen para que, como ella misma dijo después, recogiera los pedazos y les leyera la cartilla a los que se quedaron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Lo que siguió a esa reunión fue, como era de esperarse, un caos familiar de proporciones épicas, aunque yo intenté mantenerme al margen lo más posible. Tía Carmen me contó después que Elena, apenas salimos, intentó montar uno de sus numeritos, acusándome de ser un hijo desnaturalizado y un malagradecido. Pero ni mi padre ni Laura estaban ya en condiciones de secundarla. La contundencia de las pruebas los había dejado sin piso. Los días siguientes, la noticia del escándalo comenzó a filtrarse entre la familia extendida y algunos amigos en común, probablemente con algunos empujoncitos informativos de tía Carmen o incluso de la prima que le pasó el audio de Laura a Isabela. Elena y Laura se encontraron de pronto con el repudio o, al menos, con la mirada crítica de mucha gente cuya opinión les importaba. Elena intentó su táctica de siempre, victimizarse, lloriquear, decir que todo era un malentendido magnificado por mi rencor. Pero esta vez, sus mentiras no encontraron eco. Las pruebas eran demasiado claras. Fue tía Carmen quien, con su paciencia y su carácter firme, se sentó a hablar muy seriamente con mi padre, y luego con Elena y Laura por separado. Les hizo ver la gravedad real de sus acciones, no solo el daño emocional que me habían causado a mí y a mis hijos, sino las posibles consecuencias legales si yo decidía llevar las denuncias hasta el final. Les explicó que la broma de Laura era una prueba contundente de dolo y que el engaño de Elena con los papeles era indefendible. Aproximadamente una semana después de la reunión en el salón, recibí una llamada de mi padre. Sonaba diferente, más humilde, quizás asustado.
Me pidió que nos viéramos, que Elena y Laura querían hablar conmigo y con Isabela, y que esta vez estaban dispuestas a incluir a los niños si yo lo consideraba apropiado. Accedí, pero con condiciones. La reunión sería en mi casa, en mi territorio, y el licenciado Gutiérrez estaría presente, aunque solo como observador. La disculpa fue tensa. Elena, visiblemente incómoda y despojada de su arrogancia habitual, leyó una carta donde, entre muchas autojustificaciones y frases como quizás me equivoqué en las formas, finalmente admitía su error y pedía perdón. Laura, con los ojos hinchados de tanto llorar, apenas pudo articular unas palabras de disculpa hacia mí y, lo más importante, hacia Leo y Sofía, quienes escuchaban todo con una seriedad impropia de su edad, pero entendiendo, a su manera, que se había cometido una injusticia contra ellos. Ofrecieron cubrir los honorarios del abogado y una pequeña suma como compensación simbólica, que acepté más como un gesto de cierre que por el dinero en sí. Decidí aceptar la disculpa, principalmente por mis hijos, para que vieran que los conflictos pueden, a veces, resolverse y para poder cerrar ese capítulo tan amargo. Les dejé muy claro a Elena y a Laura que la confianza estaba completamente rota y que reconstruirla tomaría muchísimo tiempo y, sobre todo, acciones consistentes y un cambio real de actitud de su parte. Retiré la amenaza de acciones penales, pero la gestión del reembolso del crucero, que el licenciado Gutiérrez ya había iniciado con la línea naviera bajo la advertencia de una demanda por fraude, siguió su curso. Sorprendentemente, y quizás gracias a la intervención directa del área legal de la compañía de cruceros alertada por mi abogado, el reembolso llegó casi íntegro unas semanas después. Con ese dinero, decidí organizar un viaje diferente para Leo y Sofía. En lugar del crucero ostentoso, planeamos una aventura por carretera recorriendo algunos parques nacionales y pueblos mágicos de México que siempre habíamos querido conocer. Fue un viaje más modesto en presupuesto, pero inmensamente rico en experiencias, en risas compartidas, en fogatas bajo las estrellas y en la sensación de estar reconectando de verdad. ¿Qué pasó con mi familia? La relación con mi padre comenzó una lenta y difícil reconstrucción. Empezó a ir a terapia, algo que nunca hubiera imaginado, y está trabajando en ser más asertivo, especialmente con Elena. Ella y Laura mantienen un perfil muy bajo. No sé si la lección está completamente aprendida, o si solo están replegadas esperando otra oportunidad, pero por ahora, la paz, o al menos la ausencia de guerra abierta, reina. Yo me siento liberado. Defender a mis hijos y a mí mismo de esa manera, con inteligencia y firmeza en lugar de solo con rabia, me dio una nueva perspectiva. Aprendí que la paz familiar comprada a base de ceder ante la toxicidad no es paz, es solo una tregua frágil. Hoy, mis hijos y yo estamos más unidos que nunca, planeando nuestra próxima aventura, sabiendo que aunque las cicatrices familiares a veces tarden en sanar, siempre podemos elegir construir nuestro propio camino hacia un futuro más honesto, más respetuoso y, sobre todo, más feliz. Y esa, amigos, es la mejor venganza y la mejor recompensa.